Desde la noche de ayer iniciamos un tema que hemos titulado Manifestando lo que somos, ¿sí? Ese es el tema. Eso es lo que Dios nos quiere hablar en estas noches. Y entonces abordemos el capítulo, el pasaje que tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Lo recuerda? Otra vez. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tremenda esta palabra, como Dios nos permite entender. Y si usted estuvo ayer, si usted estuvo anoche, fue realmente, no sé, yo me edifiqué muchísimo pudiendo comprender el significado de lo que es sal, que según el original griego en este pasaje, la palabra usada allí significa figurativamente prudencia. La sal está dando la figura, está dando a entender la palabra prudencia. Y en Lucas capítulo 14, versículo 34, nos dice, un texto paralelo donde dice Lucas 14, 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ay, Dios mío. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Entonces, luego de entender que Dios nos está diciendo, mire, ustedes son la prudencia del mundo. Ustedes son la prudencia de la tierra. La gente que no tiene a Dios son la rebeldía, son la desobediencia, son el mal. La Biblia lo dice, la Biblia lo declara. La gente sin Dios es imposible que tenga algo bueno en su corazón, que los haga bueno, ¿sí? Claro, cada uno tenemos virtudes y tenemos cosas buenas y hacemos cosas buenas también. Pero lamentablemente sin Cristo esas obras buenas no tienen peso, no tienen un significado. Analícelo, por favor, analicémoslo, porque ayer partíamos de ese punto, ¿no? Diciendo vosotros sois, hablábamos de ser, de integridad, de esencia. Entonces una persona sin Dios puede hacer cosas buenas, pero lamentablemente el corazón de esa persona no es bueno. Por lo tanto, aún las cosas buenas que hace tienen de fondo una intención que no es correcta. Alguien hace algo bueno, le ayuda a una familia. En este tiempo sí que lo vemos, gracias a Dios. Entonces le ayuda a una familia, eso es bueno. Y entonces ve una familia pasando necesidades y da un mercado buenísimo. Eso es espectacular, o le ayuda con dinero, no sé. Qué bendición. Pero si pudiéramos, Dios es el único que puede ver el corazón, pero si pudiésemos mirar al fondo del corazón o preguntarle a Dios qué hay en el corazón de una persona que no tiene a Dios, pero que ayuda a otra persona, lo hace de todo corazón, lo hace con una muy buena intención. Pero como su corazón no es bueno, porque alguien que no tiene a Cristo en su corazón no puede ser bueno, escúcheme, es imposible que sea bueno. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón tiene la naturaleza de Adán dentro de sí. Y la naturaleza de Adán está compuesta por orgullo y codicia, que se basan en la mentira del diablo, que es producida por la mentira de Satanás. Entonces, alguien da un mercado y está muy bien, ¿sí? Pero, o le ayuda de alguna manera a alguien, está excelente y lo hace de corazón. Pero resulta que esa persona al que él ayudó o ella ayudó, a los días pasa por ahí y ni lo determina, ni lo saluda y ya, ¿sí? O sea, parte sin novedad. Me ayudó, sí, muchas gracias, pero nada, ¿sí? Y entonces aquel que le ayudó
se molesta y dice, por eso es que a mí no me gusta ayudar a la gente, porque es una parrandada de malagradecidos, porque son un poco de no sé qué, y empieza a hablar. ¿Sabe por qué? Porque él o ella que ayudó a la persona necesitada estaba esperando algo a cambio. Estaba esperando un reconocimiento. Estaba esperando una adulación, una admiración. Estaba esperando algo a cambio. Estaba esperando que lo publicaran, que la gente lo alabara por lo que hizo. Y como esa persona que recibió el favor, tal vez sí, es verdad, es un poco malagradecida tal vez, o no sé, algo sucedió y lo vio una vez, a los días volvió y vio al hombre que lo había ayudado y como que hubiera visto a cualquier persona, pasó por el lado ni lo determinó. Entonces, como su alma estaba esperando algo a cambio, y se enojó y dijo, no, pero ¿por qué? Por eso, porque es que lamentablemente, escúcheme, es una mala noticia para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Lamentablemente, alguien que no tiene a Cristo no puede ser bueno. Su corazón es malo, porque así aprendimos y porque con esa naturaleza nacimos, ¿sí? Y desde muy temprana edad empezamos a hacer lo malo. Solo con Cristo podemos tener un corazón nuevo. Solo Cristo nos puede dar un corazón nuevo, un corazón que agrade a Dios y un corazón que sea bueno. Y que yo pueda hacer cosas buenas, no esperando justificar mis pecados, ¿sí? Porque es que en la religión tradicional nos mandábamos unos refranes, unos dichos todos raros que decían, por ejemplo, el que peca y reza empata, ¿sí o no? Eso decíamos. Entonces la gente cuando hace algo bueno, algo loable, algo admirable, por lo general está y el 99.9% siempre están esperando algo a cambio, algo, así sea respeto, así sea reconocimiento, siempre están esperando algo a cambio, algún beneficio están esperando, siempre. Pero solamente el Señor nos puede dar la oportunidad, la manera de nosotros poder hacer cosas buenas, no esperando justificar nuestros pecados, sino hacemos cosas buenas porque Dios nos ha dado un corazón bueno. Entonces sencillamente se nos sale lo que somos. La gente que no tiene a Cristo en su corazón hace esfuerzos por ayudar a las personas, por ayudar al necesitado, por tener misericordia aún de su familiar. Mucha gente tiene un familiar con necesidad y teniendo con qué ayudarlo no lo ayudan porque dicen, no, ese primo, no, ese tío es un perezoso, ese que cuento, y tiene un corazón malo, tremendo. Pero resulta que como ese mismo que menosprecia a su familia y no le ayudó teniendo cómo ayudarle, tiene una gran empresa y resulta que en esa gran empresa compran mercados, reparten a los pobres, ayudan a fundaciones, tremendo, y entonces salen en la foto así, ayudamos a tal fundación, hicimos lo otro, buenísimo, y cualquiera diría, wow, tiene un corazón bueno ese hombre, y no es verdad. Lo que pasa es que eso le ayuda para los impuestos y lo demás cosas que hace su empresa, ¿no? Entonces cualquiera podría decir, qué corazón tan bueno, qué gente tan buena, pero le repito, sin Cristo no hay esencia de bondad. Sin Cristo no hay esencia, sin Cristo no hay sal. No, simplemente se hacen las cosas, pero esperando un beneficio, esperando algo a cambio. Aún las cosas buenas que se hacen sin Cristo en el corazón, siempre se está esperando un beneficio, siempre se hacen por conveniencia, siempre se está esperando algo a cambio. Entonces, Dios aquí está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Son ustedes, porque tienen a Cristo, porque Jesucristo el Señor está en nuestras vidas y Él es el que sazona nuestras vidas, Él es el que sazona nuestra existencia y Él es el que hace que seamos sal y que como sal sazonemos lo que está a nuestro alrededor. Amén. Eso es. Y hablábamos de prudencia anoche y me gusta mucho que lo podamos entender y dejábamos supremamente claro que ser prudentes no tiene absolutamente nada que ver con la cobardía y entiéndalo por el amor de Dios. El ser prudentes, el ser mansos, el ser humildes como Cristo no tiene nada que ver con la cobardía ni con el... No, eso no tiene que ver nada. Porque el Señor en su palabra nos dice que los cobardes e incrédulos y algunos otros más no heredarán el reino de los cielos. Entonces,
le explicaba ayer cómo Jesús no fue cobarde, cómo mi Señor Jesucristo nos mostró una esencia de mansedumbre que por ningún lado le encontrábamos la cobardía por ahí. No era. Mi Jesús fue el más valiente de todos. Mi Señor Jesucristo fue varón valiente en esta tierra, valiente, que sabiendo lo que le podía esperar, él seguía haciendo lo que el Padre le mandaba que hiciera. Entonces Jesús, mi Señor, varón valiente. Sépalo y entendámoslo como un principio grande en nuestras vidas. La prudencia no tiene nada que ver con la cobardía. Cuando somos prudentes es porque Dios nos ha enseñado a ser prudentes. Pero cuando Dios nos dice habla y no calles, entonces ahí somos valientes y sin pensar en las consecuencias hablamos y no callamos. Pero somos prudentes porque somos ovejas de Cristo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y hoy quiero que analicemos esta partecita cuando dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Qué es desvanecer? ¿Qué es desvanecerse? Si se desvaneciere la sal, ¿con qué será salada? ¿Cómo se desvanece la sal? La sal se desvanece cuando pierde su sabor. Si la sal perdiera su sabor, dice el Señor, pues no sirve para nada. O sea, ¿para qué sal? Si no sabe a sal. Sí, sería simplemente unos granitos allí blancos que ni se sabe qué es. Pero cuando es sal, es útil y sirve para una cantidad de cosas. Entonces, mire, me di a la tarea de buscar y me gusta mucho, me gusta mucho investigar y como sumergirme en que podamos entender bien lo que la palabra me está diciendo. Y me sorprendió mucho encontrar que sal significa prudencia, pero cuando me encuentro con la palabra desvanecer en el griego, si usted está tomando apuntes, puede apuntar que es el 3471. Esta palabra desvaneciere, que se usa en este versículo, el original griego 3471, quiere decir hacerse insípido. Escuche, hacerse insípido. Actuar como simplón. Óigame. Está hablando de mi actuar. Está hablando de mi proceder, porque el Señor nos está hablando a nosotros, no se lo olvide. Les está diciendo: vos, tú eres sal de esta tierra. ¿Sí? Tú, yo, somos sal. Está hablando de ser, ¿sí o no? Está hablando de existir, de vivir. Está hablando de esencia, ¿sí? Entonces, cuando dice, si la sal se desvaneciere, está hablando de desvanecer, de que esa sal que somos usted y que somos yo también, estoy ahí en ese grupo, que si esa sal se desvaneciere, o sea, cuando nosotros nos desvanecemos, ¿y cuándo nos desvanecemos? Nos dice la Biblia aquí, cuando nos hacemos insípidos, actuar como simplón, oiga eso, enloquecer, hacerse necio. Tremendo. Simplón, ¿cómo que simplón? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser uno simple? ¿Y qué es una persona simple? Pues también busqué el significado. Y dice, mire, póngale cuidado. Actuar como simplón, ¿no? Es el significado de desvanecerse. Entonces, una persona simple o simplona, dice, persona poco inteligente que carece de herramientas intelectuales o de vocación. Oiga, escúcheme otra vez. ¿Qué significa simple o simplón? Persona poco inteligente que carece de herramientas intelectuales o de vocación. ¿Qué es carecer de vocación? Carecer de pasión. O sea, no tengo arranque, no tengo por dentro algo que me impulse, algo que me motive a hacer las cosas. No hay sentido en la vida de alguien. No hay motivación de ninguna, no hay ninguna motivación de ninguna clase en esa persona. Eso quiere decir, cuando alguien tiene vocación para algo, es alguien que tiene pasión. Eso quiere decir, yo tengo vocación para, para enseñar a otros, ¿sí? Un ejemplo nada más. Alguien tiene vocación para enseñar
¿Y cómo así que tiene vocación? ¿Cómo lo nota la gente? Alguien que tiene vocación es evidente y la gente lo puede notar, la gente lo puede ver. Entonces, ¿cómo identifico yo a alguien que tiene vocación? Alguien que tiene vocación, entonces usted lo ve, vocación para enseñar. Entonces usted lo ve que cuando alguien hace algo mal, no se enoja y no le reprocha y le dice, pero es que usted sí no sirve para nada, usted es muy bruto. No. Ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. No, cuando alguien comete un error, cuando alguien se equivoca, hace algo mal, no le reprocha, sino que se le acerca y le dice, no, espera. No, eso no es así, mira, dañamos esto. No, espera, vale, cuidado, te voy a enseñar, mira, tú haces primero acá y le dedica tiempo, aún perjudicándose él, dejando de hacer su trabajo tal vez. No, le dedica tiempo y le dice, venga, y te enseña, y te dice, y te explica, hazlo tú, ¿cómo es? A ver, y tiene vocación, ¿sí o no? Porque le enseña y le explica bien y trata de hacerse entender y espera que la otra persona lo haga. Hazlo tú, a ver cómo está. No, mira, acuérdate que ahí está el cosa, listo. Y no se va hasta que no está seguro que la otra persona aprendió. Eso es tener vocación. Vocación es tener pasión por algo. Y cuando yo tengo pasión por algo es que yo no necesito que me paguen para hacerlo. No, yo lo hago gratis porque es lo que me apasiona. Sí, eso es, precisamente eso es la pasión. Cuando yo tengo pasión por algo, es eso que yo haría gratis. Es eso que yo no necesito que me paguen para hacerlo. Eso es pasión. Entonces, una persona simple es una persona sin pasión, es una persona sin vocación, sin motivación en esta vida. Una persona que es poco inteligente, así lo define el diccionario, que carece de herramientas intelectuales o carece de vocación. Escuche cómo dice también, una persona simple vive una vida sin sentido, tiene una existencia sin trascendencia. Eso es una persona simple. Una persona que vive simplemente para consumir bienes, para consumir oxígeno y pare de contar. No hay nada que la motive. A eso se refiere la Biblia y a eso se refiere la palabra simplón o la palabra simple, ¿sí? Una persona que no tiene empuje, arranque, motivación para nada. Simplemente está ahí, Dios me lleve, Dios me traiga, como decimos por acá. A ver, ¿para dónde me lleva la marea? Y no dice, no, venga, vamos a hacer esto, vamos a lograr lo otro. Sí, no importa, no hay los recursos de pronto para esto o para aquello, pero yo sí tengo sí puedo hacer lo otro, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que me venga a la mano, vamos a hacer lo que está allí. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es una vida con propósito. Una vida con vocación, una vida trascendental. ¿Cómo fue la vida de mi Señor Jesucristo? Analicémoslo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro espejo. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo fue? ¿Acaso fue una vida sin trascendencia? No. Por Dios. Jesucristo el Señor, aquí en la tierra, fue una persona que partió la historia de la humanidad en dos. Porque fue tan trascendental su presencia y su obra aquí en la tierra que la historia se partió en antes de él y después de él. Porque fue tan importante y tan trascendental para la humanidad que fue históricamente, afectó directamente la historia de nosotros, de toda la humanidad en el mundo entero. Entonces Jesús no fue un simple. Entonces Jesús no careció de vocación. No, Jesús la tenía supremamente clara. Entonces, rebobinemos un poquito el cassette. ¿Cuándo nos desvanecemos? Ahí estamos, ¿sí? ¿Cuándo nos desvanecemos? Pero si la sal se desvaneciere, nos desvanecemos cuando entonces empezamos a hacernos insípidos. Cuando empezamos a perder el propósito. Cuando empezamos a actuar como simplones, cuando nada nos motiva, cuando todo lo criticamos y no hacemos, sino que nos sentamos en la silla del juez a señalar y criticar y no más. Y no hacemos, no producimos, no emprendemos, y estoy hablando en todos los sentidos. Ahí nos estamos desvaneciendo, mi hermano.
cuando perdemos el propósito. Cuando la sal se desvanece, es actuar como simplones. Cuando entonces nosotros empezamos a actuar con poca inteligencia. Cuando empezamos a carecer de vocación. Cuando ya nuestra vida cristiana pierde objetivo, pierde propósito. Cuando ya el enfoque de nuestra vida cristiana no es Cristo. Perdimos el norte, perdimos la vocación, perdimos el enfoque y ya nuestra vida empieza a desvanecerse, como lo dice la Biblia, que la sal se puede desvanecer, que la sal no que se pueda desvanecer, sino que sería ilógico, terrible y absurdo que la sal perdiera su sabor porque no serviría para nada. Entonces, cuando perdemos el objetivo, cuando perdemos el enfoque, cuando perdemos la vocación correcta en la vida cristiana, nos estamos desvaneciendo. Porque cuando ya nuestra vida cristiana no se basa en Cristo, sino que se basa en el dinero, sino que se basa en la prosperidad, sino que se basa en poder hacer, en que me distingan, en que me conozcan, en que la gente me aplauda, me admire, y mi vida cristiana ya dejó de basarse en Cristo y se basa en mí, me desvanecí, no sirvo más para nada. ¡Wow! Qué duro, ¿sí o no? No, yo me río, pero por no llorar, hermano. ¡Qué tremendo! Porque lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, mire, si la sal se desvanece, no sirve más. Pues si la sal se usa, es porque es sal, ¿sí o no? Y porque sala, porque sazona. Pero si ya no sazona, si ya no sabe a nada, no sirve para nada. Bote esa vaina, échala en el agua y que se deslía ahí, que se derrita ahí. No sirve, porque no sabe a nada. Cuando nos desvanecemos, hermano, la Biblia dice eso, dice, perdemos el objetivo, perdemos el sabor, perdemos todo. No servimos para nada. Pasamos a ser como personas naturales, como que no hubiésemos conocido a Cristo nuestro Señor. Así lo dice la palabra, así lo dice la Biblia. Si nos desvanecemos y empezamos a actuar como gente simple, si empezamos a vivir una vida sin sentido, una existencia sin trascendencia, si nos desconectamos de Dios, mi hermano, y empezamos a vivir una vida terrenal, empezamos a vivir una vida superficial y Cristo no está por ningún lado, y Cristo no está por ningún otro lado, sino que solamente ya nos materializamos, sino que solamente ya importamos fue nosotros mismos, el humanismo, el egoísmo. Entonces nos desvanecimos lamentablemente y no estamos sirviendo para el reino de Dios porque no estamos siendo trascendentales en esta tierra, porque usted y yo somos trascendentales siendo sal, porque usted y yo somos trascendentales llenándonos de Cristo y proclamando a Jesucristo a todo el mundo más que con palabras, con nuestra propia vida. Cuando usted va en su automóvil y va con sus papeles en regla, y cuando lo para un policía de tránsito y usted anda bajo la norma, bajo las leyes y sus papeles y documentos en regla, y el policía de tránsito o el guarda de tránsito le revisa sus papeles y ve que todo está en orden, en regla, entonces estamos glorificando el nombre del Señor. Más nos vale hacerle saber a ese policía que somos hijos de Dios y que por eso respetamos las autoridades y siempre procuramos hacer lo correcto. Porque estamos glorificando a Dios, porque estamos siendo sal, porque allí ese policía, esa autoridad va a decir y va a entender que nosotros los hijos de Dios no somos enemigos de la autoridad. Va a entender que nosotros somos aliados de la autoridad para lo bueno, para lo correcto, para lo justo, para lo legal. Somos aliados de la autoridad. Y entonces la Biblia dice, si haces las cosas y te sujetas y te sometes a las autoridades, tendrás alabanza de ella, tendrás alabanza de la autoridad. Entonces más nos vale glorificar al Señor para que esa autoridad pueda decir, wow, los cristianos son gente recta, son gente legal. ¿Y qué puede encontrarse con eso? Lamentablemente se veían episodios
Y cuando el conductor decía yo soy cristiano, era porque le iban a poner un parte y estaba pidiendo misericordia. Y le iban a poner un parte por ilegal, porque andaba con el seguro vencido, porque andaba sin pase, porque andaba con el seguro, con el técnico mecánico, la revisión técnico mecánica vencida. Entonces ahí sí decíamos, no, venga, no, yo soy cristiano, mire, ayúdeme. No, mire, en esos momentos, por el amor de Dios, se lo pido, como que Dios rogase a través de mí, no diga que es cristiano, por favor. No diga, por favor. Porque no, porque eso no es reino. Eso no es vivir en el reino. Escúcheme, eso no es ser sal. Eso no es. Entonces, por favor, aguantémonos las ganas, que eso no nos va a ayudar para nada. Antes nos va a avergonzar más. Decir, vea, yo soy cristiano, colabóreme. Pues yo sabía que tenía pico y placa, pero es que tenía que dar una vueltica. Mire, yo soy cristiano. No diga. Más bien, cuando lleve todo en regla y todo esté bien, diga, yo soy cristiano. Que Dios lo bendiga, agente. Dios lo guarde siempre. Hasta luego. Y súbale volumen a Radio Auténtica en su carro y hágale, mijo. ¿Sí? Cuando llegue la DIAN, cuando hagan revisoría, alguna cosa por allí, en su empresa, sí, en esa gran empresa que usted tiene, entonces revisen y le hagan auditoría y demás cosas, la autoridad, todo. Y encuentren todo en orden, y encuentren que usted no tiene doble contabilidad, y encuentren que usted paga los impuestos, paga todo lo que la ley dice que hay que pagar, y que usted tiene todo en regla y cumple todos los requisitos y tiene los permisos, las certificaciones y le paga correctamente a sus empleados y les paga a tiempo y ven que todo está en regla, entonces hágame el favor y no se vaya a quedar callado y glorifique a Dios y diga, es que yo soy cristiano, es que yo amo a mi Señor y mi Señor me enseña a que yo debo obedecer las autoridades. Por eso usted encuentra que todo está correcto. Glorifique a Dios. Pero si es al contrario, ya sabe, no diga nada. Y más bien nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos ayude, le confesamos nuestro pecado y Él nos ayuda a salir de ahí. Pero ahí estamos sazonando. Mire, la gente que se encuentra con nosotros o la gente que vive a nuestro alrededor, que vive cerca y no escucha griterías en la casa y no escucha que la esposa le quiere descalabrar al marido con un plato y no escucha que el marido insulta a esa pobre mujer y azota a esos pobres niños y los grita y es una guerra impresionante en esa casa, sino que la gente alrededor cercana escuchan que en esa casa hay paz, que cuando llega el papá, que cuando llega la mamá hay fiesta, esos hijos brincan, celebran, llegó mi papá, llegó mi mamá, qué rico, qué bueno, y hay alegría, y nunca se escuchan gritos, ni peleas, ni insultos. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿sabe qué? Estamos sazonando. ¿Sabe por qué? Porque esa familia que vive a nuestro lado, cuando ellos peleen, cuando ellos griten y se calmen y se agarren a pensar, yo creo que no has escuchado toda la cuadra, que semejante gritería, se van a acordar de usted. Se van a acordar del evangélico que no grita y le va a dar vergüenza. Y van a decir, oh my God, tremendo. Y este vecino de nosotros tan calmado que no grita, uy, qué vergüenza. Algo va a hacer Dios. Porque tú estás sazonando. Porque yo estoy sazonando. Porque mi sazón entonces deja al descubierto las cosas que no están bien. Porque mi sazón es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque mi sazón es justicia y santidad en la verdad de Dios. Y mi sazón confronta el pecado de los que están cerca de mí, porque no es algo postizo, no es algo que yo tengo que hacer esfuerzo para vivir y, esta señora quisiera ponerle un ojo colombino, pero es verdad que soy evangélico, y entonces va y se echa agüita para no cascarle a la mujer. No, eso no sirve. Sirve es cuando desde acá adentro somos, escuche, no parecemos, no, somos acá adentro, acá, y desde el interior hemos sido transformados y se nos sale. Y no tenemos que hacer esfuerzo por no gritar y pelear e insultar, no, porque es que ya yo no soy así.
Se lo decía ayer. Ya yo no soy así. Cuando yo soy de una manera, entonces soy de esa manera, sencillo, ¿sí? Ese soy yo, ¿sí? Y me río y sonrío mucho. Alguien hace años, por allá en el valle, cuando empecé a predicar y me vieron las primeras veces en el púlpito, recuerdo que alguien se me acercó y me dijo: hermano, deje de estar pelando los dientes por ahí, deje de estar pelando las muelas a todo el mundo. Vuélvase serio, usted ya está predicando, tiene que tener seriedad. Porque pues yo sonrío mucho, ¿no? O sea, yo no sé, yo soy así. Y yo sonrío. Y me gusta reírme, me gusta sonreír y así soy. Y entonces, no, pues yo me sentí tan confrontado que yo dije: ole, ¿verdad, no? Y pues de esa manera que me lo dijo, de estarle pelando las muelas a todo el mundo, pues yo dije: sí, me tengo que volver serio, porque ya estoy como predicando, ¿no? Entonces, no, mano, yo no fui capaz. Y está la hora que no, yo pues, no sé, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero entendí eso, o sea, ¿cómo voy a hacer algo que no soy? Más nos vale ser sinceros. Y que si siendo sinceros estamos haciendo algo malo, pues que alguien nos haga caer en cuenta y nos lo enseñe y entendiéndolo nos corregimos. Es una bendición, porque para eso somos cuerpo. Pero qué terrible ser uno un hipócrita, qué terrible ser uno un aparentón, siendo lo que no somos, aparentando lo que no somos para agradar a la gente y para llenarle los requisitos a la gente. Yo lo intenté. Créame que lo intenté, pero no pude. Y una vez Dios me dijo: no te preocupes, así eres. Ah, bueno, y yo por sonreír no estoy pecando, ¿vale? Está bien. Y lo acepté. Pero es eso. No es que yo tenga que hacer esfuerzo impresionante para no hacer lo malo. No, es dejarme transformar por Dios. Es estar conectado con Dios todos los días. Y esa cercanía con Dios me va transformando. Así como Juan, se lo conté hace como 2 o 3 semanas atrás en el estudio bíblico de Unidad, Unidos en Amor, creo que se llama así. Le conté y le mencioné cómo Juan fue uno de los que le llamaban los hijos del trueno. Y que una vez fue a predicar con Jacobo, creo que fue a una ciudad, y no los quisieron escuchar y le dijeron al Señor: oremos para que les caiga fuego en la cabeza y se quemen, porque no nos quisieron escuchar. Era impetuoso. Pero ¿qué pasó? Resulta que Juan estuvo ahí cerquita de Jesús y era el único que se atrevía a recostarse cerca del pecho de Jesús, dice la Biblia. Y esa cercanía, de ese contacto con el Maestro, lo transformó. Es lo que usted y yo necesitamos. Y lo transformó de tal manera que Juan, después de ser uno de los hijos del trueno, como lo distinguían, luego fue llamado o lo distinguimos hoy en día como el apóstol del amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambio, sí o no? Eso es lo que necesitamos, estar cerca de Jesús, estar cerca de Dios, sacar tiempo todos los días y hablar con Él y charlar con Él y contarle nuestras cosas y decirle: Señor, hábleme, aquí estoy, me quedo callado, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo es, Señor? Listo, mira, ya tócame, cámbiame, hice esto, te lo confieso, Señor, pero no me gustó, no quisiera volverlo a hacer, aquí estoy. Y esa cercanía con Dios nos va transformando, nos va cambiando. Y entonces cuando yo me comporto espontáneamente, entonces se me sale la justicia, se me sale la santidad, se me sale la verdad, se me sale el amor, se me sale el gozo, se me sale la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Se me sale, porque ya soy de eso, ya he sido hecho de esos materiales y no tengo que hacer un esfuerzo terrible, ¿no? Entonces de esa manera sazonamos todo lo que nos rodea. Entonces, no podemos desvanecernos, mi hermano. Y esto me parece supremamente importante. No podemos permitir que nuestra vida cristiana se convierta en una vida sin sentido. No podemos permitir que nuestra vida cristiana se desvanezca y perder nuestra esencia. Escúcheme, ¿quién nos da la esencia? Usted y yo, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Quién es nuestra esencia? Pues Cristo, ¿verdad? Por eso nos llamamos cristianos. Cristo es nuestra esencia. Cristo es nuestra razón de ser. Entonces no lo abandonemos. Entonces no nos apartemos de Él.
Porque nos podemos hallar viviendo una supuesta vida cristiana sin Cristo. Entonces sería una vida cristiana light, como el café sin cafeína. ¿Eso para qué? Está tomando una tintura ahí rara. Que la leche sin lactosa, pues la leche es un lácteo. ¿Cómo sin lactosa? Entonces, ¿qué queda? Entonces, estaríamos viviendo una vida cristiana light, ¿sí? Que una vida cristiana sin Cristo. Y eso podríamos estarlo viviendo. Y lamentablemente es más frecuente de lo que quisiéramos en la iglesia moderna. Hoy en día la iglesia está viviendo un evangelio light y fácilmente nos podemos hallar viviendo un evangelio sin Cristo. Una vida cristiana sin Cristo. Una vida cristiana basada en mí, en mis gustos, en mis necesidades, en qué quiero yo, en qué deseo yo, en qué quiere la gente. Y ya el centro no es Cristo, ya el centro soy yo o es la gente, y eso no sirve. Nos desvanecimos, y si nos desvanecemos no servimos para nada en el reino de Dios. Y si no servimos para nada, la Biblia dice que solamente sirve para echar fuera y ser hollada por los hombres. ¡Qué terrible, por Dios! No puede ser. Somos hijos de Dios, somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido somos usted y yo, para que anunciemos las virtudes de Jesucristo, no para que anunciemos nuestras virtudes, no para que digamos es que no, estamos en esta vida cristiana para que hagamos famoso a Jesucristo nuestro Señor, más que con palabras, con nuestro diario vivir, con nuestras acciones, podemos, mi hermano, hacer famoso a Jesucristo nuestro Señor, y haciéndole famoso, mostrando a Jesucristo con nuestra propia vida. Entonces cuando hablemos de Él, la gente va a ser transformada, la gente se va a inquietar, la gente sí nos va a creer, porque han conocido muchos cristianos en la historia de la humanidad, muchos cristianos que han sido falsos, que han sido mentirosos, y ya la gente no le cree porque han conocido tantos malos testimonios. Pero cuando te vean vivir calladito, pero te vean vivir una vida diferente, te vean con convicciones firmes en tu vida, te vean con cosas claras en tu vida, que aunque nadie te esté viendo, tú haces lo correcto porque amas a Dios. Cuando la gente te vea y compruebe que eres de verdad, entonces van a decir: venga, ¿y qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted hace? O sea, ¿usted sí es un cristiano verdadero o qué fue? Porque yo no he conocido a nadie así. Estás sazonando. Claro, no te has desvanecido, no. Pero escúcheme, mi hermano, mi hermana. Si los que nos llamamos hijos de Dios, si los que nos llamamos cristianos no nos identificamos con Cristo, ¿en qué estamos? Si los que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, no nos identificamos con Cristo, sino que hacemos todo lo que la gente hace, todo lo que el mundo hace, si nos revolvemos y ya no nos distinguimos porque ya no nos distingue Cristo, sino que nos enlodamos con todo lo que el mundo hace, nos desvanecimos. Si corremos con los afanes del mundo a participar de lo sacrificado a los ídolos, a participar con las celebraciones paganas a los ídolos y a las estatuas y a los demonios, nos desvanecimos. Si nuestra esencia y nuestra alegría la tenemos que pellizcar un poquito al mundo con la Navidad, con las lucecitas y con las demás cosas, nos desvanecimos. Porque si mi alegría, mi plenitud no es Jesucristo el Señor, estoy desvanecido. Estoy siendo un simple. Estoy viviendo de lo superficial. Mi vida cristiana ya no tiene sentido. Si tengo que mendigarle alegría al mundo con sus festividades y celebraciones, porque la bulla, las luces, me da alegría, pues estamos desvanecidos, porque Cristo no es mi motor, porque Cristo no es mi vocación, porque Cristo no es mi llenura, mi plenitud. Estamos desvanecidos, pero en Cristo nos podemos levantar, pero en Cristo podemos volver a darle sazón a nuestra vida. Solo Cristo puede volver a darle sazón a aquel que ha perdido su sazón, aquel que ya entiende hoy que su vida había perdido el rumbo, que estaba concentrado en lo del mundo, en lo humano,
mundano, en lo superficial, en mí, siendo egoísta, no importándole a Cristo, sino el dinero y agradar a los demás y ya, bueno, aquel que lo reconoce pueda ir a la presencia de Dios y reconocerlo y confesarlo y decirle: Señor, me aparté de ti, Padre, estoy viviendo desvanecido porque estoy viviendo para mí, para mis gustos, para mis satisfacciones, para agradar a la gente, Señor, y me he desvanecido, Señor, pero no me quiero desvanecer más, Señor. Quiero ser salvo una vez más, me arrepiento, Señor, y vuelvo a ti. Y no me importa yo, no me importa la gente, me importas tú, mi Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Como le dijo Pablo cuando cayó a tierra. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pero si ya no nos importa la palabra, sino que nos importa nuestra comodidad. Pero si ya no nos importa lo que dice la Biblia, sino que nos importa nuestra felicidad, entre comillas. Porque la Biblia lo único que busca es tu felicidad y mi felicidad, tu plenitud, tu realización y mi realización. Pero humanamente eso no se entiende. Entonces, el cristiano que dice: no me aguanto más a mi esposa, no me aguanto más a mi esposo, y entonces empiezan las peleas, la gritería, se desvaneció la sal, sí, ya no está sazonando. Y entonces, aparte de eso, dice: me voy a separar porque esta mujer es una tigresa, no la soporto, esta no era. Eso no era de Dios. O ella dice: este hombre es un terrible, no, este no era, este no es de Dios. No, me separo, dice la cristiana y dice el cristiano. Y entonces, ya separados, entonces ahí sí empiezan a mirarse solitos y a darles friecito por las noches. Y entonces empiezan a buscarle la comba a la Biblia, ¿no? Los caminos del Señor son perfectos, son caminos rectos, no le busque curvas. Y empiezan a buscarle la curva y a decir: yo no creo que Dios sea tan malo que me quiera así solo. ¿Por qué te dejaste desvanecer? ¿Por qué viviste locamente? ¿Por qué empezaste a vivir como un simplón apartado de la Biblia? ¿Por qué no te humillaste ante la presencia de Dios? Depusiste tu orgullo y dejaste que Dios te transformara para que salvara tu familia, tu matrimonio, sino que más bien optaste por las herramientas del mundo y entonces te separaste. Y ahora separado, quieres entonces hacer decir a la Biblia lo que no dice. Nos desvanecimos. Y si entonces, sin importar que la Biblia sea clara diciendo: si te separas, quédate sin casar, porque el que se casa con la separada adultera y el que se casa con el separado adultera, hace que la otra adultera también. Entonces ignoramos eso y decimos: no, yo no creo que Dios sea tan malo. Yo creo que Dios quiere que yo sea feliz, ¿cierto? Ay, sí. Ahí pasó, ahí quitamos a Dios del primer lugar, del trono de nuestra vida, lo quitamos y nos pusimos nosotros. Sí, yo soy el más importante. No, no es Dios, la palabra no, soy yo. Dios quiere que yo sea feliz. Yo soy el centro de mi vida. Desvanecidos. Nos desvanecimos, pues ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Que Dios nos ayude, hermano, porque nos desvanecimos, nos perdimos. Nos perdimos, mano. Grave, mal. Una persona poco inteligente. Es que el que peca es falto de inteligencia, dice la palabra del Señor. El que peca, el que adultera es falto de inteligencia, dice la Biblia. Porque no saldremos ilesos. El que no tiene en cuenta la palabra, el que no tiene en cuenta la palabra del Señor, no es sabio. No es inteligente, no, es torpe, lo dice allí el significado, desvanecerse, simple, persona poco inteligente. El que menosprecia los mandamientos de Dios es poco inteligente, porque simplemente con yo leer Deuteronomio 28, del 1 en adelante, y entender y ver las consecuencias, o mejor, las bendiciones de la obediencia, y luego leer las consecuencias de la desobediencia a Dios, entonces yo soy inteligente y yo digo: no, yo no quiero las consecuencias, no, yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero las bendiciones por la obediencia, eso es lo que yo quiero, claro. Obedecer a Dios es inteligente, qué bien. Pero desobedecer a Dios es insensato, es falto de inteligencia, es desvanecido, ¿sí? Eso es lo que se refiere
la poderosa palabra del Señor. Poco inteligente, que carece de herramientas intelectuales. Vaya por favor al Salmo 119 y ya con esto vamos a ¡ay, Dios mío! Sí, terminamos. Salmo 119, 129. Búsquelo allí muy rápidamente. Dice la Biblia: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Escuche. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando usted y yo predicamos y exponemos la palabra de Dios, dice que hace entender a los simples. Tengamos cuidado, mi hermano, tengamos cuidado. Porque fácilmente podemos dejar de ser sal. Y digo fácilmente, hablándolo de manera humana, ¿sí? Porque si no ponemos atención a cada paso que damos, si no nos importa agradar a Dios, si no nuestra comodidad y nuestro capricho, entonces muy fácilmente y sin darnos cuenta nos hemos apartado del camino de Dios y nos hemos desvanecido y ya no estaremos siendo sal. Pero Dios dice que somos sal. Pero si nos desvanecemos no servimos para nada, lo dice la Biblia. Guardemos nuestra fe. El Señor dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Guardemos nuestra fe, hermano. Guardemos nuestra vida cristiana. No permitamos que nuestra vida cristiana carezca de vocación, de sentido, de pasión, de objetivo. No permitamos que nuestra vida cristiana, deje de ser el centro Cristo y se ponga otra persona, otra cosa. No, que el centro de nuestra vida cristiana, de nuestro diario vivir cristiano, sea Jesucristo mi Señor, que Él sea el más importante. Y por tanto respetamos sus palabras, y por tanto respetamos su palabra y la obedecemos, y respetamos sus mandamientos y los obedecemos, y los tomamos para nosotros sin importar cuánto nos incomoden y nos duelan, porque somos sal.